Lo que quería mostrar es esto. Supongamos que tenemos un recipiente, el cual está lleno de un fluido, ¿ok? Con un peso específico gamma, ¿de acuerdo? Pude resolver el tema que había desenganchado el Wi-Fi. Entonces, siempre que yo estoy trabajando con fluidos, tengo un diagrama triangular de presiones, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo el empuje? El empuje es la integral de cada uno de estos empujes elementales sobre la pared. Entonces, el empuje es la integral entre 0 y h, ¿sí? Siendo esta la coordenada ahí, pero les voy a borrar. Esto lo hacemos así. ¿Cuánto vale? B es la profundidad que tiene en la dirección perpendicular al plano del papel. B. ¿Cuánto vale la presión en este elemento diferencial? Vale gamma por I. ¿Y cuál es el diferencial de área? Es diferencial de I, ¿de acuerdo? Por B. Ya está todo. Si yo integro esto, voy a tener que mi integral va a ser gamma por B por I al cuadrado sobre 2, entre 0 y h. Cuando aplico la regla de Barrow, yo tengo que mi empuje es gamma por B por h al cuadrado sobre 2. Habíamos dicho que ¿cuánto valía la presión acá? La presión es gamma por h. ¿Cuánto vale esto? H. ¿De acuerdo? Si yo hago la superficie, el empuje que vendría a ser es el área de este diagrama de presiones. ¿Y cuál es el área del diagrama de presiones? Gamma por h, la base, por la altura, sobre 2. Es gamma por B por h al cuadrado sobre 2. Que es lo mismo que acabamos de hallar a través de la integración. ¿Ok? Entonces, el diagrama de presiones, considerando la profundidad en el sentido B, el área del diagrama de presiones multiplicado por B es el volumen de presiones, esa es la resultante. ¿De acuerdo? Lo que yo tengo que averiguar ahora es cuál es la posición de mi resultante. Entonces vamos a hacerlo acá otra vez. Una duda, disculpe. ¿Sí? Entonces, siempre el empuje va a ser la presión en el centro de gravedad por el área. Sí, ¿quién habla? Disculpa. Matías. Vizcaizaque. Sí. Sí, bueno. Sí, Matías, mira, dos cosas. Cualquiera sea la forma de la compuerta, que acá te dibujé como si fuese un rectángulo. Supongamos que hubiésemos hecho una compuerta triangular, una compuerta singular y demás. El empuje es gamma por h, que vendría a ser la CG, que vendría a ser la profundidad en el centro de gravedad de la compuerta, por el área de la compuerta. Sea rectangular, sea circular, sea triangular, la forma que tenga, siempre el empuje es ese. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que les estaba mostrando es que tenés dos caminos, haces la integración, ¿sí? Y si no haces la integración, sacás la superficie de tu diagrama multiplicado por la profundidad y te va a dar la misma resultante. ¿Eso dónde es? Eso es en compuertas rectangulares, ¿sí? O sea, yo puedo tomar la superficie del diagrama, la superficie, y multiplicándolo por B, el volumen del diagrama de presiones, cuando estamos hablando de compuertas rectangulares. No lo puedo hacer tomar este diagrama de presiones en el caso de compuertas circulares, triangulares y demás, solamente con rectangulares. Entonces vamos ahora, así ven ustedes, cómo voy a determinar el centro de presión. O sea, el centro de presión sería, si nosotros tenemos un triángulo, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál es la distancia desde la base al baricentro del triángulo? Un tercio de la base. Un tercio. Un tercio de la base. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este empuje, en el caso de que sean rectangulares las compuertas, este empuje va a pasar ahí, a h sobre 3,
y 2/3 de H hacia arriba. ¿Ok? Solamente en compuertas rectangulares. Entonces, si yo hago la sumatoria, o sea, hago el momento respecto, supongamos que vamos acá, que sea el punto C y el punto D. El momento respecto del punto C, entre 0 y H, de toda la profundidad, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Cuánto vale la presión en cada punto? En cada punto vale gamma por I, ¿sí? Tengo la profundidad B en el sentido perpendicular. ¿De acuerdo? Ahora, si yo estoy tomando este elemento, tengo acá una distancia, entonces tengo por I y por el diferencial de I. Entonces esto es gamma por B por I al cubo sobre 3 entre 0 y H. ¿De acuerdo? Entonces el momento respecto de C es gamma por B por H al cubo sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, supongamos ahora, yo sé que la resultante pasa por el baricentro del triángulo. Entonces, si yo hago momentos respecto del punto C, el punto C era este punto de la superficie. O sea, el momento respecto de la superficie. De E por H del centro de presión. ¿De acuerdo? Que es por donde pasa la resultante. Entonces, ¿E cuánto vale? Lo teníamos acá. Es gamma por B por H al cuadrado sobre 2 por HCP es igual a que al momento que acabamos de calcular, que es gamma por B por H al cubo sobre 3. ¿Sí? Entonces, de acá voy a despejar HCP, que vendría a ser la profundidad con respecto al pelo del agua del centro de presión. HCP, ¿cuánto va a valer? Gamma por B por H al cubo sobre 3 sobre gamma por B por H al cuadrado sobre 2. Simplificando, me va a quedar 2/3 de H. ¿Sí? Entonces, HCP. ¿Esto qué significa? Que la profundidad del centro de presión, ¿sí? en una compuerta rectangular va a estar acá en 2/3 de H. Entonces, cuando yo tenga únicamente compuertas rectangulares, voy a tener, si tengo un diagrama triangular, voy a tener, esto es E. Y el centro de presión, el HCP, me va a coincidir con el diagrama, con el baricentro, ¿sí? de mi diagrama de presión. ¿Ok? Entonces, si tengo una compuerta rectangular, A y B, tengo mi diagrama de presión, entonces, este va a ser el diagrama de presión que yo voy a tener, que es un trapecio. ¿Cuánto vale el empuje total del trapecio? Lo puedo calcular como la superficie. Si esto es A y esto es B, es gamma por H sub A más gamma por H sub B. Que es base mayor, base menor más base mayor por altura. ¿Cuánto vale la altura? HA, disculpen. HB menos HA sobre 2. Si ustedes hacen las cuentas, va a ser lo mismo que calcular el total de la superficie del diagrama de presiones. Entonces, vamos ahora a ver, así ustedes tienen una idea, y después vamos a ya los ejercicios, es el diagrama de empuje. Supongamos que tenemos acá, esto ustedes lo tendrían que utilizar como guía para poder... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ¿y tienes alguna pregunta? No, ahora. ¿Había alguna pregunta o no? Bueno, te digo. Yo tengo acá un recipiente, ¿sí? En ese recipiente, como decía Candelaria, arriba de todo está como ese barquito que significa el nivel de la superficie del líquido. Siempre que tengo fluido, tengo un diagrama triangular de presiones. ¿Ok? Tengo el punto A y el punto B.
El punto A y el punto B, pues habitualmente en estos problemas son los donde gira la compuerta para abrirse en un sentido o en el otro. Entonces, siempre el empuje va a ser perpendicular a la pared, que es el vector este E que nosotros tenemos dibujado, ¿de acuerdo? Ahora, ese vector E es la presión en A más la presión en B por altura sobre 2, vendría a ser la superficie de este diagrama rectangular, trapezial, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo tengo el vector empuje, la presión en A tendría que ser esta, que tiene que ser esta magnitud, la presión en B tendría que ser esta, y que es esta magnitud. Entonces, este es mi diagrama trapezial. Ese diagrama trapezial se aplica, en un caso, a una compuerta circular, a una rectangular y a una triangular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos el empuje? El empuje, después vamos a ver, a la derecha tiene la parte de superficies curvas, entonces, supongamos, cálculo del empuje. Me piden calcular el empuje y dónde está ubicado el centro de presión. La primera pregunta, ¿es plana o no? Si es plana, vengo por acá abajo, por el lado izquierdo del diagrama, lo que vendría a ser este sector. Si no es plana, tendríamos que ir por el lado derecho, que vendría a ser la compuerta curva, que después la vamos a ver. Entonces, si se fijan, cuando la compuerta era inclinada, el H se cambia por el L, que es la distancia que uno tiene que calcular sobre la compuerta. Entonces, el LA, lo que vendría a ser la distancia esta hasta el punto A por la compuerta, ¿cuánto vale? La profundidad sobre el coseno. Si es perpendicular, o sea, si no está inclinada, es 90 menos 90, coseno de 0 es 0. O sea que sería HA, HB y HAB en el caso de que no tuviese inclinación. Y después lo que tenemos que calcular es sigma AB, que sería, si después es un círculo, esta sería la superficie de la compuerta circular. Abajo, nosotros les habíamos dicho que I del centro de presión es ICG más el momento de inercia sobre ICG, que es la distancia baricéntrica, sobre la sección de la compuerta. Este momento de inercia es datos de cada figura, ¿sí? Y este ICG, ¿cómo lo calcularían ustedes? Ustedes lo tendrían que calcular así, como la distancia hasta el baricentro de cada figura. ¿Dónde está el baricentro del triángulo? Está H sobre 3, o LAB sobre 3. ¿Dónde está el baricentro del rectángulo? LAB sobre 2. ¿Y dónde está el baricentro de una circular? En LAB sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿cuál es la distancia baricéntrica? ¿Cuál es la distancia baricéntrica en el caso del rectángulo y en el caso del triángulo? Que es 1/3. Entonces, con esto calculan la superficie, la posición y el momento de inercia, que es dato de cada problema. Y de esa manera ustedes pueden determinar cuál es la distancia baricéntrica, que es LA más esa distancia que era LAB sobre 2 o LAB sobre 3. Esto sería la profundidad, y esto vendría a ser el cálculo de la distancia del centro de presión. El empuje, ¿cómo lo calculaban? Ya sabíamos que lo calculaban como la presión en el baricentro de la figura. Nada más. Entonces, si quieren calcular ustedes cuál es el empuje sobre la compuerta triangular, ¿cómo lo harían? Sería la superficie del triángulo o del rectángulo o del círculo multiplicado por la presión en el baricentro de la compuerta. Si la compuerta tuviese esta forma, ustedes calcularían el baricentro y tendrían que calcular lo que vendría a ser desde la superficie la distancia, esta ICP. Disculpen, esta
ICG. El ICP, ¿sí? 100 es ICG más I sobre la sección sobre ICG. El ICP, el centro de presión, siempre está por debajo del centro de gravedad de la figura. Entonces tengo, por decirte algo, tengo el centro de gravedad de una compuerta a 2 metros, la profundidad y el centro de presión de la compuerta donde se aplica el empuje tiene que ser mayor que 2 metros, 2,01, 2,02, 2,1, lo que sea, pero siempre es mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este último término es mayor o igual que 0 siempre. Entonces yo voy a tener que siempre el centro de presión va a estar por arriba, por debajo del baricentro de la figura. ¿Ok? Entonces, este diagrama de flujo les va a servir a ustedes para ir trabajando con los distintos problemas. Bueno. Vamos a pasar ahora. Este es un problema de la guía que está desarrollado de varias maneras. ¿De acuerdo? Yo tengo una compuerta AB que tiene perpendicular al plano del dibujo un desarrollo de 1,22 m y puede girar alrededor del punto A. ¿De acuerdo? El manómetro me está indicando 0,15 kilos, menos 0,15 kilos por centímetro cuadrado de presión. Tengo un fluido que es aceite del lado derecho y tengo agua. ¿De acuerdo? Lo que me pide es ensayar la fuerza F para que la compuerta permanezca cerrada. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Yo tengo ahí arriba aire. ¿De acuerdo? Eso que tiene aire, tiene un manómetro, me está indicando una presión de menos 0,15 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué me está indicando eso? No sé si alguno se anima a contestar. ¿Nadie? Bueno, ese 0,15 me está indicando que yo tengo una presión por debajo de la atmosférica. Lo cual implica que acá arriba hay como una succión. Es como que ustedes tienen una jeringa hacia arriba que está chupando el agua. Cuando el agua se empuja más que el aceite y tiende a mover la compuerta hacia el lado derecho, el aire esa presión menor lo va a resistir. Entonces, si yo voy más acá abajo y tengo el diagrama de presión en color azul, este es un diagrama de presión triangular, ¿de acuerdo? Que siempre es triangular. Como yo tengo una presión ahí arriba en el punto A menor que la manométrica, me está produciendo como una especie de vacío. Entonces, el verdadero punto de aplicación de mi fluido va a estar por debajo de este punto que les estoy marcando a 1. ¿Por qué? Porque la presión va a ser menor, me lo están chupando por arriba. Entonces, es equivalente, como ven acá, que si yo tengo una presión, y habíamos hablado que la presión yo la podía transformar en metros de columna de agua o en metros del fluido con el que estoy trabajando. Entonces, yo tengo que transformar esa presión en metros de columna de fluido. Fíjense que como el fluido sobre el que actúa es agua, yo tengo que tener que la presión en 1, que es la que me marca el manómetro, que es menos 1500 sobre 1000, me va a dar un valor de menos 1,5. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto,
como yo tengo una presión menor, al diagrama de presión, que sería el normal, el que está en color azul, le tengo que restar 1,5 metros. Supongamos que fuese al revés, que yo tengo una presión positiva de 0,15. ¿Qué implicaría? Y acá arriba, en lugar de tener los vectores hacia arriba, es como que los tendría hacia abajo. Es como que me estarían ayudando a expulsar el líquido y pasarlo del otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con mi diagrama? Va a pasar con mi diagrama que en lugar de bajar, va a estar hacia arriba. Tendría un diagrama, una presión mayor, que es la presión que yo tendría acá por el gas que tengo ahí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tengan en alguno de los problemas este tipo de situaciones, lo que me está indicando es que yo estoy sumando o o restando presión. Disculpen, tengo que tomar agua. Ok, bueno, entonces, yo tengo dos líquidos separados por una compuerta, en la cual tengo del lado izquierdo una presión menor que 0, lo cual hace que el diagrama habitual de presión sea más bajo, que verdaderamente va a estar en el punto 1, y antes tenía, ¿qué altura? Tenía 5,5 metros de columna de agua, de presión. Y ahora voy a tener menos 1,5, que es por lo que aparece acá, ¿de acuerdo? Y después del otro lado, yo tengo aceite a 1,83 m de altura, que es la presión total. Fíjense que voy a tener las dos resultantes del lado izquierdo, lo del agua, y del lado derecho, lo del aceite. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Dónde va a estar aplicada la resultante del lado izquierdo y del lado derecho? Estamos hablando de compuertas rectangulares. Van a estar aplicadas en el baricentro del diagrama de presiones. ¿Ok? Como son de distintas alturas, van a estar en distintos puntos respecto de la compuerta. Más abajo lo derecho y más arriba lo izquierdo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es graficar los esfuerzos. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta el mecanismo, después en todo caso vean lo de las cuentas. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros teníamos 5,5 metros. Le sacamos 1,5 metros, entonces me quedó un diagrama de presiones del lado izquierdo de una altura de 4 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Y del lado derecho, bueno, ahí no hay diferencia. Yo lo que tengo que ver ahora es cuáles son las distancias. ¿De acuerdo? Y calculo los empujes. ¿Cómo calculábamos los empujes en una compuerta rectangular? Lo podíamos calcular como la superficie del diagrama de presiones. ¿De acuerdo? Multiplicado por B, que sería la profundidad. Fíjense cuál es ¿cómo se llama? La resultante izquierda. ¿Cuál sería mi diagrama de presiones? Vendría a ser este trapecio. ¿Y cuál va a ser la presión acá en el punto A? Gamma del agua por HA, más gamma del agua por HB. Base mayor más base menor. ¿Cuál es la altura? HB menos HA. ¿De acuerdo? Sobre 2. Por B, que es la profundidad. Eso es mi diagrama izquierdo. El diagrama derecho voy a tener el mismo desarrollo, únicamente que va a ser un triángulo, que es la base, que sería la presión en B, por la altura, HB menos HA por B sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es la resultante del lado derecho. Y la resultante del lado derecho, hacer un diagrama triangular, ¿sí? Hacer un diagrama triangular es la superficie del diagrama. Entonces, la resultante del lado derecho va a ser esta superficie, y del lado izquierdo. Y del lado derecho va a ser esta superficie del triángulo. Ahora yo tengo la resultante izquierda y la resultante derecha. ¿Qué es lo que tengo que hacer para
determinar cuál es la fuerza. Tengo que calcular los momentos respecto del punto A. Y va a ser el momento de la resultante izquierda y el momento de la resultante derecha. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos, ahora después lo vamos a hacer de otra manera. Lo que hemos calculado es las resultantes izquierda y derecha en función de la superficie de los diagramas de presiones. ¿Ok? Y tomo la sumatoria de momentos respecto de A, que para que esté en equilibrio tendría que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo calculé como les dije, esto está calculado como la superficie del diagrama de presiones. ¿Ok? Que multiplicado por D me da el volumen. ¿Cómo lo calculamos? Había preguntado Dobosek, creo, que nosotros siempre podíamos calcular el empuje como la presión en el baricentro por la superficie de la compuerta. ¿Mm? Y gamma HG, que es la presión en el centro, en el baricentro de gravedad de la superficie. Entonces, ¿dónde está el baricentro de la superficie izquierda y dónde está el baricentro de la superficie derecha? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el baricentro de la superficie izquierda y el baricentro de la superficie derecha? ¿Mm? El baricentro de la compuerta va a estar a 1,83 sobre 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y dónde va a estar el baricentro o sea, lo que vendría a ser el baricentro? ¿Cuál vendría a ser la profundidad hasta el baricentro? La profundidad del baricentro vendría a ser los 2,17 metros que tienen acá, más 1,83. Esto me da, ahí es donde estaría aplicado. Entonces yo voy a tener el baricentro de mi compuerta acá, y el baricentro de la compuerta en la misma posición, pero siempre los estoy midiendo. Si ustedes se fijan acá, dice la altura del baricentro izquierdo y la altura del baricentro derecho. ¿Ok? Entonces, de esta manera yo determino cuál es la resultante. Al tener el baricentro izquierdo y el baricentro derecho, calculo cuáles son las resultantes del lado izquierdo y del lado derecho. Ahora, para que estén en equilibrio, yo tengo que cumplir con la condición que la sumatoria de momentos respecto de A sea igual a 0. ¿Sí? Sobre todas las fuerzas actuantes. Este problema está totalmente detallado y explicado como para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? Acá vamos a calcular las alturas de las profundidades de los centros de presión. Entonces, la profundidad del centro de presión tiene esta expresión, que la tenemos acá. ¿De acuerdo? En la cual I es el momento de inercia baricéntrico de la compuerta. ¿Mm? Si la superficie hubiese sido inclinada, en lugar de esa H, es la Y. Y esta es la relación que tienen acá a la izquierda de cuál es la relación entre H e I. ¿Sí? Si nosotros ahora tomamos la profundidad del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que la profundidad del lado izquierdo queda el baricentro de la compuerta, que es rectangular, si lo vemos así en altura, está acá, ¿no es cierto? Y lo que le tengo que sumar es la altura esta hasta llegar a la nueva superficie, que sería esta. Entonces, ¿cuál sería la altura, la profundidad del lado izquierdo? Es esto más la mitad. ¿Dónde está el baricentro de la compuerta? Porque lo que yo estoy considerando ahí es el baricentro de la compuerta, el baricentro de la figura. Entonces lo determino para el lado izquierdo y para el lado derecho. Cuando tengo las profundidades respecto al lado izquierdo y el lado derecho, tengo acá donde están ubicados la resultante izquierda y la resultante derecha. Hago la sumatoria de momentos igual a 0 respecto de F, empuje el lado derecho, empuje el lado izquierdo, y determino cuál es la resultante, la fuerza que me lo mantiene en el equilibrio. ¿Ok? Acá viene lo que yo les decía.
Como el área es rectangular, en este problema, como el área es rectangular, coincide el centro de gravedad del diagrama de cargas con el centro de presión. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a verificar. Entonces, yo tengo, ¿cómo calculo el centro de presión? Si tengo superficie vertical, HCP, es HCG, que vendría a ser la profundidad del centro de gravedad de la compuerta, más el momento de inercia de la compuerta, la sección de la compuerta y HCG. Si está inclinado, esto se convierte en ICG, en ICP, que es lo de la distancia en I del baricentro, más I sobre ICG por la sección. Esa es la única diferencia, pero de esta manera yo calculo. ¿Cuál es? Cuando yo tengo un diagrama trapezial, que sería el caso, el diagrama trapezial sería acá. Este es el diagrama trapezial, ¿sí? Yo puedo determinar por fórmulas que la tienen acá, la pueden tomar en tabla, yo después se las paso. Yo voy a tener cuál es la distancia hacia la fibra superior del diagrama o hacia la fibra inferior, XGCB y XGCA. Y me da esto, ¿sí? Estos valores que me van a dar, sumados a la profundidad que va a tener con respecto al nivel natural, me va a dar la profundidad del lado izquierdo y del lado derecho. Y eso te va a dar lo mismo que si lo hubieses calculado con el baricentro de presión. Entonces, el lado derecho tiene acá la resultante, ¿sí? Planteo otra vez momentos. Este es el esquema de cálculo. Acá, por ejemplo, cuando ustedes tienen un diagrama triangular de presión, ¿cómo lo pueden calcular? Lo pueden calcular como la superficie del diagrama por el momento. Ahora, esto, a su vez, lo pueden ustedes dividir en un diagrama rectangular y en un diagrama triangular. Entonces, por el teorema de Varignón, la sumatoria de momentos respecto a del lado izquierdo es igual al momento de la resultante, vendría a ser la resultante del rectángulo por su distancia más la resultante del triángulo por la distancia del triángulo. Entonces, ustedes la figura la pueden descomponer en estos dos, y ustedes saben que la resultante del rectángulo está en el baricentro y la resultante del triángulo está también en el baricentro del triángulo, a h sobre 2 y a h sobre 3. Hacen las cuentas, ¿no es cierto? Y determinan que la fuerza resultante calculada por la resultante en el centro de gravedad de la compuerta o la resultante por el baricentro del diagrama de presiones, y coinciden ambos valores, solamente en compuertas rectangulares. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No sé si entendieron algo, muchachos. Vamos a un problema en el cual tenemos una superficie plana inclinada. ¿Sí? Tengo esta superficie plana inclinada, o sea, tengo un reservorio en el cual tengo una pared, tengo una compuerta A y B, ¿no es cierto? Y tiene una compuerta rectangular de 5 metros de ancho, o sea, había 5 metros en profundidad en la estructura esta, ¿ok? Hallar la fuerza mínima para abrir la compuerta. Esto sería la fuerza esta, F, que esa fuerza F giraría alrededor del punto A, la abriría la compuerta y tendría que vencer la resistencia que está dada por las presiones del fluido de este lado. ¿De acuerdo? Suponemos la fuerza aplicada en el baricentro de la compuerta, la podríamos haber aplicado en cualquier lado, pero supongamos ahora que nos piden saber cuál es la compuerta, cuál es la fuerza aplicada en la compuerta para poder abrirla. ¿Y qué es lo que tenemos que plantear? Siempre partimos del planteo del diagrama de presiones. ¿De acuerdo? El planteo del diagrama de presiones. La presión en B
ven acá y esta sería la presión en A, ¿de acuerdo? Esta presión en B, en mi diagrama de presiones la llevo esta coordenada, esta magnitud acá, y la presión en A sería esta. Esto me dio un diagrama trapezial de presiones. Ese diagrama trapezial de presiones lo podemos descomponer en una parte rectangular y en una parte triangular, ¿no es cierto? Entonces el empuje total lo descomponemos en un diagrama triangular y en uno rectangular. Entonces vamos a tener este diagrama de fuerza sobre la compuerta, en la cual voy a tener un diagrama total y un diagrama de la fuerza de sostén. La longitud de la compuerta no me la dan como dato, pero lo calculo por Pitágoras, ¿no es cierto? Calculamos la presión en A, la presión en A y la presión en B. La presión en A sería la presión acá abajo, que es gamma por H sub a 3 metros y medio, de profundidad. La presión en B está a 0,5 metros. Y me da esta presión. Calculamos el empuje del rectángulo y del triángulo. ¿Cuál es el empuje, el empuje del rectángulo? Del rectángulo es gamma por H sub A. Entonces, es por H sub B, disculpen. Sería la presión en B por la profundidad por L. L que vendría a ser la longitud de la totalidad de la compuerta. ¿De acuerdo? Entonces, esta es mi presión en B, esta es la profundidad, y esto vendría a ser la longitud 424, que vendría a ser la longitud de la compuerta. Y obtengo un esfuerzo de 16.600 kilogramos. Ahora tengo que calcular el triángulo. Entonces, como yo les decía, la resultante del rectángulo, ahora la resultante del triángulo. La resultante del triángulo que vendría a ser la presión en A menos la presión en B, lo cual me daría este componente, que sería la base por la altura. Acá estaría faltando sobre 2. Y esto sería la presión en B y esto sería la presión en A. Y me daría 31.000, habría que ver si no me olvidé ahí el 2, sí, muchachos, después lo reviso. 31.800 kilogramos.